Bueno, vamos a hablar entonces en esta primera clase de los niveles de español, ¿verdad? Bueno, ya habíamos hablado un poco del marco común de referencia europeo, que es el que nos da, digamos, la referencia del idioma, del nivel que debemos tener. Nosotros tenemos que llegar al nivel C1, que es el nivel avanzado, ¿ok? Entonces, fíjense qué pasa con esos niveles de español. Y aquí yo quiero que ustedes se vean y se identifiquen en más o menos en qué nivel creen ustedes que están, ¿ok? Vamos a tener que el marco común evalúa A1, A2, B1, B2, C1 y C2, ¿ok? Para el pregrado en Argentina, ustedes no van a ser evaluados en el C2, sino hasta el nivel C1, que es el que necesitan para ingresar a la universidad, para hacer los exámenes de suficiencia e ingresar a la universidad. ¿Ok? El nivel A1 y A2 es un nivel muy básico, muy básico, donde el portugués y el español pueden parecer que son parecidos, valga la redundancia. ¿Ok? El nivel B1 es el nivel bilingüe, ya es cuando entendemos, pero no solamente entendemos, ¿no? Entender es del nivel A1 a 2, sino que podemos hablar y escribir también en el idioma. Por eso se dice que es el nivel del umbral, es donde dejamos de ser monolingües o bilingües en las lenguas que hablemos y empezamos efectivamente a hablar el español. Por eso se habla que es el nivel del umbral hacia lo bilingüe, ¿no? El nivel B2 y C1 es el nivel académico, profesional y laboral. Este es el lenguaje donde nosotros llegamos a poder expresarnos como profesionales en cualquier área, ¿ok? Podemos utilizar términos apropiados para reuniones de trabajo, para reuniones de tipo legal, en general todo lo que tenga que ver con lo académico, con lo científico y en diversas áreas profesionales y de trabajo, en áreas laborales. ¿Ok? Ahora, cada nivel, cada uno de estos niveles, el A1, el A2, el B1, el B2 y el C1, tiene su vocabulario. ¿Ok? En el nivel A1, del nivel A2 al nivel B1, vamos a trabajar con el vocabulario personal. ¿Ok? En el nivel B1 y B2 vamos a trabajar con el vocabulario de entorno, o sea, cómo me relaciono yo con mi entorno. Y también en el nivel B2 desarrollamos el vocabulario social. Ahora, en el nivel B2, pero hacia el C1, es donde vamos a utilizar el vocabulario de opiniones, valoraciones y de argumentación. ¿Ok? Estos son los ejercicios del examen que generalmente generan, valga la redundancia, mayor dificultad porque tenemos que lograr establecer o elaborar o escribir nuestra opinión, nuestras valoraciones personales en torno a algo o a alguien y argumentar por qué pensamos eso, por qué decimos eso. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar acá. A ver. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que desarrollar o dónde tenemos que estar, ¿no? Bueno, primero la comprensión auditiva, que es lo principal, es lo primero que aprendemos. De repente ustedes no saben pronunciar una palabra en español, pero escuchan algo en español y entienden, ¿sí? La comprensión auditiva es la primera habilidad. Ahora, esto no quiere decir que ustedes tengan comprensión auditiva en todos los niveles. De repente escuchan la lectura o una conferencia de nivel C1 y no consiguen comprender todo, ¿no? Porque también es una habilidad que aunque al principio parece que es muy fácil porque entendemos las primeras nociones, no quiere decir que esto sea así en el nivel que nosotros lo necesitamos. Por lo tanto, hay que desarrollar la comprensión auditiva en ese nivel, o sea, entender y saber cuáles son los conectores, cuáles son los marcadores de referencia, cómo se usan los condicionales, lo que está implícito detrás de lo que estoy escuchando, los dobles sentidos, las ironías, ese tipo de cosas tenemos que llegar a comprenderlos auditivamente, ¿sí? La comprensión de lectura está muy ligada también a la comprensión escrita, ¿no?
pero, o digamos, a la habilidad de escribir. La comprensión de lectura, aunque yo puedo entender algunas cosas, porque en la escritura el portugués y el español se parecen muchísimo, cuando llegamos al nivel que necesitamos, que es el nivel avanzado, ahí puede ser que presentemos cierta dificultad en la comprensión de ideas complejas, ¿ok? No es lo mismo leer un texto A1, A2, que leer un texto C1, ¿ok? Y entonces estas son las habilidades que tenemos que ir desarrollando, ¿ok? Ahora, la expresión oral y la interacción oral son dos habilidades que, aunque son de la oralidad, son diferentes, ¿no? Porque la expresión oral es lo que yo puedo decir, lo que yo puedo producir, que ya es bastante diferente de lo auditivo, ¿no? Porque yo de repente escucho y entiendo, pero no puedo hablar todo, ¿no? O de repente si yo me preparo, conozco el vocabulario, sé lo que voy a decir, puedo hablar mucho, pero eso no quiere decir que tenga interacción oral. La interacción oral es más avanzada y es ya cuando puedo entablar una conversación directa, entendiendo directamente lo que me está diciendo la persona con la que estoy hablando, o cuando puedo responder, por ejemplo, en el examen a los audios o a las preguntas de los profesores directamente sin tener que pedir que me lo repitan, ¿ok? Porque ahí estamos interactuando de forma oral. Entonces, la expresión es cuando yo me preparo y digo y hago todo lo que tengo que hacer de forma oral, pero la interacción es cuando es en el momento, cuando se da un intercambio en ese momento de esta expresión, que es la oral, ¿ok? Y la siguiente habilidad que tenemos que desarrollar es la expresión escrita y la interacción escrita, ¿ok? Ustedes manifestaban que tenían un poco de dificultad con toda esta parte escrita, ¿cierto? Entonces, en la expresión escrita, vamos a tener que nosotros podemos, preparándonos, escribir textos, textos cortos y textos largos, textos formales y textos informales, pero no es lo mismo la expresión escrita que la interacción escrita. La interacción escrita es cuando interactuamos, por ejemplo, en el examen, que me pidan escribir algo y yo pueda seguir esas instrucciones, por ejemplo, en un chat, que yo pueda responder apropiadamente a lo que me están preguntando directamente de otra persona en el chat de WhatsApp o de cualquiera de los medios de comunicación inmediatos, que yo pueda escribir inmediatamente, ¿no? Y que pueda escribir además en el nivel que lo necesito, ¿no? Entonces la expresión y la interacción son dos dimensiones distintas de la misma habilidad, ¿ok? Tanto de la habilidad oral como de la habilidad escrita, ¿vale? Ahora, la comprensión auditiva es input, o sea, es decir, son estímulos que yo recibo. La comprensión de lectura también son inputs, son estímulos que yo recibo y puedo comprender. Ahora, la expresión oral es output, o sea, sale de mí, yo lo puedo crear de mí hacia afuera, igual que la interacción oral, y la expresión escrita también sale de mí, yo lo creo en mi cabeza y sale, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que manejar esas dos dimensiones, no solamente recibir el idioma, sino también producirlo, escribir y hablar y expresarnos en el idioma. ¿Ok? Muy bien. Em, Ahora vamos a hablar un poquito del examen, ¿sí? Del examen CIELE para empezar, para los que están aquí. ¿Ok? Muy bien. Bueno, el examen CIELE que ustedes van a presentar es el examen CIELE global. El examen CIELE global tiene cuatro pruebas: una de comprensión de lectura, una de comprensión auditiva, una de expresión, interacción escrita y una de expresión, interacción orales. ¿Ok? En la comprensión de lectura y en la comprensión auditiva, la respuesta es cerrada. O sea, tiene un gabarito y todo lo demás al final de la prueba no, en el simulador lo tiene. ¿Ok? Y en cada una de las pruebas se va a manejar desde el nivel A1 hasta el nivel C1. ¿Ok? Lo máximo que puedo sacar en cada una de las pruebas es 250 puntos. El cero es desde el nivel A1 y lo máximo 250 el nivel C1. Esto se va a repetir en todas las pruebas. ¿Ok?
Ahora, la expresión e interacción escritas y la expresión e interacción orales son evaluadas por un calificador Ciele. Vamos a tener en la misma evaluación desde el nivel A1 hasta el C1, desde el 0 al 250, ¿ok? Pero acá no es una máquina la que revisa nuestras respuestas, es una persona que va a escuchar nuestras grabaciones en la expresión oral, porque en el Ciele no hablamos directamente con una persona, sino que grabamos nuestra respuesta. Y en la expresión interacción escrita va a ser una persona también, un calificador Ciele, que va a leer nuestro examen. ¿Ok? Muy bien. Entonces, sumando todo esto, para obtener el nivel C1, deberíamos tener entre 900 y 100 puntos. ¿Ok? Es decir, lo mínimo para, a ver si lo tenemos acá, lo mínimo que tenemos nosotros para sacar en el examen es eh, 225 en cada habilidad, deberíamos tener como mínimo 225, entre 225 y 250 en cada una de las habilidades, ¿ok? En la lectura, en la auditiva, en la escrita, en la oral. Y en la sumatoria, como mínimo, para obtener el nivel C1, debe estar entre 900 y 1000 puntos, ¿ok? Lo máximo es 1000 puntos, ¿sí? Eso es lo máximo que vamos a poder sacar en el examen, ¿ok? Muy bien, bueno, el foco donde nosotros tenemos que hacer mayor énfasis es en la expresión escrita, expresión e interacción escrita y expresión e interacción oral. Porque aquí es donde no hay respuestas automáticas, donde no hay respuestas directas, sino que nosotros tenemos que crear el contenido que vamos a expresar allí. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nosotros que eh, enfocarnos en practicar la escritura y la oralidad, ¿ok? La interacción entre ambas. Bien. La prueba del Ciele es una prueba que es completamente digital, siempre va a ser en el computador, ustedes lo pueden hacer desde su casa o en un centro Ciele, ¿ok? Tienen un simulador, que pueden entrar en la web del Cielo y van a conseguir el simulador de cada una de las pruebas, ¿ok? Es multinivel, es decir, em, acá, a ver, tenemos una pregunta que dice, ¿cuál es la puntuación mínima para el nivel B2? Para el nivel B2 tienes que tener entre 750 y 800 puntos, ¿sí? Si es el cielo global, ¿no? Porque a veces también hay cieles que no son toda la prueba, sino que de repente es la escritura y la oralidad nada más, ¿no? Entonces, bueno, siempre que ustedes hagan este examen, les va a dar un nivel, ¿ok? Si ustedes salen con un nivel muy bajo, van a tener A1, van a tener A2, o B1, o B2, o C1. Siempre van a tener un nivel, ¿ok? ¿Qué pasa? Que a nosotros en la facultad, por lo menos los que vamos a estudiar en la UBA, nos piden que tengamos el nivel C1, ¿sí? ¿Ok? Entonces, allí necesitamos entonces alcanzar el nivel C1, pero eso no quiere decir que porque ustedes tengan B2 o porque tengan B1 no saben español, ¿no? Sino que, o porque saquen B2 no quiere decir que reprobaron en el examen, no, no, no. Ustedes tienen un nivel, solo que no tienen el nivel que pide la universidad. La universidad nos pide que seamos usuarios competentes de la lengua, que tengamos un dominio eficaz. En este nivel, el estudiante domina un amplio repertorio lingüístico, es decir, manejamos mucho vocabulario. Pero es paradójico, ¿no? Porque no es solamente el vocabulario de más alto nivel, no, sino que también, y esa es una de las dificultades de este nivel, manejamos el vocabulario de lo simple, del día a día, de cómo se llaman, por ejemplo, los objetos que yo uso a diario, el cepillo de dientes, las prendas de vestir, cómo se llama la camisa, cómo se llama los zapatos, el pantalón, o sea, cómo
yo manejo el vocabulario de español, tanto en los niveles básicos como en los niveles más avanzados. ¿Ok? Aquí los estudiantes deberían hablar casi como un hablante nativo y son capaces de desarrollar presentaciones, negociaciones y reuniones. Este es el nivel en el que nosotros necesitamos estar para poder aprobar el examen. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a hablar de cómo yo hago la presentación personal en el CIELE. En el examen CIELE, ustedes van a tener un estímulo de audio, una pregunta de audio, y ustedes tienen que responder a esas preguntas. ¿Ok? Por ejemplo, las dos primeras preguntas son en tiempo presente. Ustedes tienen que manejar los tiempos en presente. ¿Sí? ¿Ok? Esas dos primeras preguntas son de nivel A1. Y, por ejemplo, les pueden preguntar, ¿dónde trabajas? O sea, puede ser una pregunta que les haga, ¿sí? ¿Dónde trabajas? ¿Ok? Es de nivel A1 y es en presente. Para responder van a tener 15 segundos en esas dos primeras preguntas, en las preguntas 1 y 2 de audio del CIELE de la prueba oral. Por ejemplo, les pueden preguntar, ¿cuál es su nacionalidad? Entonces ustedes tienen que responder, soy brasileño, soy brasileña, pero ahora estoy viviendo en Argentina. Por ejemplo, para que quede tan corta la presentación, ¿sí? Recuerden que en español se puede usar brasileiro y brasileira, pero no es lo correcto. Lo correcto del gentilicio en español es decir brasileño y brasileña, ¿sí? Otra de las preguntas que les pueden hacer también, además de dónde trabaja, cuál es su nacionalidad, le pueden preguntar cuál es su ocupación o profesión. Ustedes pueden decir, por ejemplo, soy farmacéutica y estudiante de medicina. O si solamente están estudiando español, pueden decir, por ahora solamente soy estudiante de español. O, como nos decía uno de los estudiantes, soy vendedor y estudiante de español, ¿no? Ustedes pueden decir lo que hacen actualmente en su trabajo, lo que estudian, cuál es su ocupación, a qué se dedica o cuál es su profesión. ¿Ok? Recuerden que tienen 15 segundos para hablar, no es mucho tiempo, pero tampoco pueden ser respuestas secas. Soy estudiante, soy brasileña. No, tenemos que hablar un poco más, ser más fluidos para poder aumentar el nivel. ¿Sí? En estos exámenes no podemos tener respuestas simples. ¿Vale? Muy bien. Ahora, en la pregunta 3 y en la pregunta 4 les van a hacer preguntas relacionadas, por ejemplo, con el futuro, ¿sí? Aquí van a tener 30 segundos para responder, ¿ok? En esos 30 segundos tenemos nosotros que elaborar una respuesta, ¿sí? Pero eso no lo vamos a hacer el día del examen. Esto tenemos que saber hacerlo antes de ir al examen, ¿sí? Piensen ustedes, por ejemplo, en un reel de Instagram. En 30 segundos se pueden decir muchas cosas, se puede dar mucha información. Entonces, claro, en el reel de Instagram yo tengo ayuda del sonido, de las imágenes, de los textos, pero para hablar en 30 segundos yo puedo decir muchas cosas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta pregunta que está relacionada con el futuro, me pueden preguntar, por ejemplo, fíjense, ¿qué planes tienen relacionados con el español? ¿Qué planes tienen relacionados con el español? Este de acá es un ejemplo de respuesta, ¿sí? Lo voy a leer y vamos a hablar un poquito del vocabulario. Quiero aprender español porque tengo la intención de estudiar medicina en Argentina a finales de este año. Voy a usar el idioma con los profesores, compañeros de clases y nativos. Estaré algunos meses en la ciudad y pienso estudiar a través de clases en línea, libros o conversando con personas que ya hablen español. Más adelante me gustaría participar en un programa de médicos internacionales y pienso conocer España. ¿Ok? Eh, yo tengo una duda. ¿Puede hablar? Sí, claro. Puntuación, vírgula, es
igual a portugués? ¿O no tiene, cuál es la diferencia? Bueno, eso sería toda una clase de puntuación, responderte esa pregunta. Pero en general, sí, tenemos punto y seguido, punto y aparte. Cuando estamos contando cosas, utilizamos la coma, que es vírgula de portugués. Cuando estamos separando, por ejemplo, aquí con los profesores, con los compañeros de clase, con los nativos, estamos contando cosas, entonces utilizamos la coma, utilizamos el y. En general son las mismas reglas básicas de puntuación, ¿sí? Lo que pasa es que, por ejemplo, en español existen cosas que no existen en portugués, como el símbolo que abre la interrogación, ¿sí? En portugués ustedes el inicio de la frase lo marcan con lo que quieren preguntar, pero en español tenemos que marcarlo con el signo que abre la interrogación, el signo interrogativo que abre la interrogación. Este signo solamente existe en el español, no existe en otra lengua, ¿no? Entonces esa podría ser una de las diferencias, ¿sí? ¿Ok? Pero para saber esto, entonces ustedes tienen que remitirse al nivel más básico del español y empezar a estudiar un poco la puntuación del español, ¿sí? ¿Ok? A lo largo del curso vamos a ir hablando de algunas de estas cosas, sobre todo cuando utilizamos los conectores, porque generalmente después de los conectores siempre viene una coma, que es una vírgula, entonces allí lo vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a ver un poquito el vocabulario ¿no? Fíjense lo que son los marcadores de tiempo, que yo les decía que ustedes tienen que manejar la puntuación, además de eso, las expresiones que le den cohesión, organización y que le den sentido también a mi texto, ¿no? En este caso no es un texto, en este caso ustedes lo están hablando, ¿no? Solo que lo colocamos aquí por escrito para que ustedes lo puedan ver allí, ¿sí? ¿Ok? Entonces, fíjense, acá. Eh, tengo la intención de estudiar, ¿ok? Esto es una expresión de futuro, ¿sí? Ahí el verbo no está conjugado en futuro, está el verbo en su forma base, estudiar, comer, vivir, ir, los verbos que terminan en ar, er o ir, esa es su forma base, no está conjugado, pero cuando yo digo tengo la intención de estudiar, estoy utilizando expresiones de futuro. ¿Por qué? Porque en esta pregunta, cuando me pregunta por los planes, que son los planes, los planos, perdón, los planos que yo tengo para o español, entonces los planes que tengo relacionados con el español es para hablar del futuro, ¿no? Más adelante me gustaría también, ¿ok? Es una expresión de futuro, ¿sí? Marcador de tiempo a finales de este año, ¿ok? El próximo mes, la semana que viene, todos esos son marcadores de tiempo del futuro, ¿no? También hay marcadores de tiempo del pasado, ya vamos a hablar un poco de ellos, pero lo que nosotros tenemos que entender es que en español, así como hablamos en portugués, semana pasada eu fui fazer tal coisa. Há 2 anos que eu estudo espanhol. Semana que vem eu vou fazer tá, 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 tá. De aqui a 2 anos eu vou fazer, eu planejo, tal, tal, tal. Esas cosas que ustedes utilizan en portugués, en español también las tienen que utilizar con marcadores de tiempo. Hace 2 años, dentro de 2 semanas, que son marcadores de tiempo y expresiones, ¿no? Ahora, verbos y formas de expresar futuro, en este caso, ¿no? Voy a usar el idioma, voy a usar el futuro próximo, ¿no? En portugués ustedes tienen este futuro próximo también, pero ustedes lo usan sin la A. En español es obligatoria la A. En portugués ustedes dicen vou comer, vou cantar, vou ir, vou vivir. Perfecto en portugués, pero en español voy a cantar, voy a ir, voy a vivir. ¿Sí? ¿Ok? Estaré, si es un verbo conjugado en futuro. ¿Ok? Pienso estudiar es una expresión de futuro también, ¿ok? Pienso conocer España también es una expresión de futuro.
Entonces, nuestras respuestas tienen que estar alineadas con lo que nos está pidiendo la pregunta. Tenemos que utilizar los marcadores de tiempo, en este caso como es una pregunta de futuro, y expresiones de futuro y verbos y formas de expresar el futuro también. ¿Ok? Bueno, Karen, aquí hay un resumen, ¿no? ¿Y cuáles son esas formas? Bueno, tenemos el futuro simple, ¿ok? La semana que viene comprarás el pasaje de avión, a finales de año me mudaré a Buenos Aires, en agosto empezarán las clases en la facultad, ¿ok? Expresiones de presente que me dan futuro. Bueno, fíjense, acá el marcador de tiempo es el que me va a indicar el futuro porque el verbo va a estar en presente, ¿sí? Los verbos compras, me mudo, empiezan, están en presente. Pero los marcadores de tiempo son los que me van a dar la noción de futuro. La semana que viene compras el pasaje en avión. A finales de año me mudo a Buenos Aires. En agosto empiezan las clases en la facultad, ¿ok? Ahora, ese futuro próximo que yo les decía que el a es obligatorio, ir a más infinitivo, ¿ok? Entonces, la semana que viene vas a comprar el pasaje en avión, a finales de año me voy a mudar a Buenos Aires, en agosto van a empezar las clases de la facultad, ¿sí? ¿Ok? Y por último, podemos utilizar el verbo pensar conjugado, yo pienso, tú piensas, él piensa, nosotros pensamos, más un verbo en infinitivo, ¿sí? La semana que viene piensas comprar el pasaje en avión. Ahí puede ser también interrogativo, ¿sí? Yo aquí también puedo marcar una interrogación, ¿ok? La semana que viene piensas comprar el pasaje en avión, por supuesto, con el símbolo que abre, ¿no? ¿Sí? Interrogación que abre, interrogación que cierra. ¿Vale? Muy bien. A finales de año pienso mudarme a Buenos Aires. En agosto pensamos empezar las clases en la facultad. Entonces aquí tenemos cuatro formas de expresar futuro en español, ¿sí? Porque esa es otra cosa. Aunque nosotros tenemos que responder el futuro para que tenga fluidez, no es que vamos a conjugar todos los verbos en futuro, ¿no? También tenemos que utilizar esos marcadores de tiempo y expresiones en futuro y los verbos y formas de expresar futuro. ¿Sí? ¿Ok? Bien. ¿Hay alguna duda aquí? ¿Alguna pregunta en esta parte? Hasta ahora. Tranquilo. Bueno, me van preguntando, así como hizo Micael, ¿sí? Preguntan y ya está, si tienen dudas. Ahora, en el examen Ciele también va a haber una pregunta que es en pasado, que es para responder en pasado. Entonces ahí yo puedo preguntar, o me pueden preguntar, perdón, ¿cómo eran sus vacaciones cuando era pequeño? Estoy hablando de las mías ferias, ¿no? Cuando somos niños y estamos en el colegio, generalmente tenemos un periodo de vacaciones, de verano, generalmente, ¿no? Entonces, fíjense en esta respuesta. Aquí tenemos también marcadores de tiempo y verbos en pasado, porque la pregunta es en pasado. Y también estas que son en pasado y en futuro, vamos a tener 30 segundos para responder, ¿no? Mis vacaciones eran muy divertidas todos los años. Aprovechaba el tiempo y entrenaba para jugar fútbol e iba a la playa con mi familia. La pasé muy bien con mis tíos, mis primos, comía pescado y pollo en la playa. Mi abuela preparaba un delicioso pastel de zanahoria con chocolate. Fue una buena época, ¿ok? Si ustedes leen alguna palabra que no entiendan allí, también me pueden preguntar si tienen dudas de vocabulario. Con permiso, una duda. ¿Sí? Iba a la playa. ¿Cuál es la diferencia entre a y la playa? En español no tenemos esa frase que ustedes tienen en portugués. A ver, vamos a colocar aquí. A, ¿verdad? Y a la, ¿sí? Ok, en portugués usted dice ia a praia, ¿no? Con una crase aquí, ¿cierto? Muy bien, esto en español es ala. Este a tiene sentido de para, ¿sí? ¿Ok? Para. Gracias, entendí. Ahora, Y la, EUA do portugués, a praia, la playa, ¿sí? ¿Ok? ¿Se entiende?
Oh, ¿sí? Entonces, este A es la. ¿Qué pasa? Que en español no existe esta compresión que existe con la crase. En español solamente existe el acento agudo, agudo do portugués, ¿no? Porque en español se llama tilde. No tenemos tiu, no tenemos circunflexo, no tenemos crase. Solamente tilde, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Ahora, fíjense. em, Marcadores de tiempo, todos los años, por ejemplo, ¿no? Es uno de los marcadores de tiempo. Pero yo puedo decir el año pasado, hace 2 semanas, desde hace 6 meses, ¿no? Dependiendo del contexto y lo que necesite para eh, responder allí, ¿sí? Verbos en pasado imperfecto. En español, el pasado simple de portugués eh, no se llama simple, se llama imperfecto, ¿sí? Perdón, indefinido o simple, ¿sí? ¿Cuáles son esos verbos que yo tengo en indefinido o simple? La pasé muy bien. Fue una época muy buena. Cosas que ya pasaron, ya fueron, ya terminaron, ya se acabaron, ¿sí? Ahora, verbos en el pasado imperfecto son acciones que estaban pasando en el pasado, que yo no indico si tienen un inicio o un fin, sino que me sirven para contar una historia en el pasado, una historia que era frecuente, ¿sí? Por ejemplo, mis vacaciones, perdón, eran, aprovechaba el tiempo, entrenaba, iba a la playa, aquí comía pescado, preparaba delicioso pastel, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que aprender a usar los marcadores de tiempo, los verbos en pasado imperfecto y los verbos en pasado indefinido como mínimo, ¿no? Porque hay otro par de pasados más que tenemos que conocer también, ¿ok? Entonces, fíjense, tenemos, por ejemplo, ese pasado imperfecto, ¿sí? Les coloco los ejemplos. Cuando era pequeña, me encantaba jugar a la pelota siempre, ¿sí? Me sirve ese imperfecto para hablar de situaciones momentáneas dentro de un hecho que está en el pasado y que puede ser que no haya terminado dentro de esa historia. Cuando yo digo siempre, no estoy marcando un inicio y un final, sino frecuencia, ¿ok? Entonces, los marcadores de tiempo que acompañan al pretérito imperfecto son marcadores de tiempo abiertos. Antes, siempre, varias veces, ¿sí? Ahora, ese pretérito indefinido o simple es el que me va a servir para narrar el pasado. Por ejemplo, en marzo viajé a Buenos Aires para estudiar. Es después de un hecho pasado, ya pasó, está terminado, es un hecho completo, ¿sí? Los marcadores de tiempo que acompañan este pretérito indefinido son cerrados, ¿no? Ayer, el jueves, ese día, en marzo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, muy bien. Estos dos pasados los tienen que manejar perfectamente, ¿sí? Tienen que saber cómo se conjugan los verbos en ambos pasados. Ahora, también vamos a tener el pretérito perfecto compuesto. Y aquí esto, para los que no manejan mucho el español, tiene un poco de dificultad porque en portugués los verbos que son compuestos para ustedes, ustedes auxilian o tienen la oportunidad de que el verbo auxiliar sea el verbo ter. Y ter en español se produce tener. Pero en español ese no es el auxiliar. El auxiliar en español siempre va a ser el verbo haber. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, eh, en portugués ustedes dicen yo tengo visto eso, yo tengo visto eso. En español no podemos decir yo tengo visto eso, no es la traducción literal, ¿ok? Ahí no podemos utilizar ese tener, tenemos que utilizar el verbo haber, ¿ok? En todos los tiempos que son compuestos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el pretérito perfecto compuesto, que es este pasado que está vinculado de alguna manera al presente, es decir, cosas que comenzaron en el pasado y de alguna manera siguen en el presente,
o que tiene consecuencias en el presente y en el futuro, ¿sí? O también me sirve para hablar de tiempos no definidos. Les voy a colocar los ejemplos para que vean. Por ejemplo, el verbo haber conjugado en las personas gramaticales, yo he, tú, vos has, el ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos, ellas, ustedes han. Y un verbo en participio. ¿Cuáles son los verbos en participio? Los que terminan en ado y en ido, ¿sí? ¿Cuáles son los ejemplos que podemos hay? Tiempos indefinidos. Vamos a suponer que ustedes no están viviendo con su abuela, no viven con su abuela, pero hablan con ella frecuentemente. Entonces yo le puedo preguntar, ¿has llamado a la abuela? ¿Vos has llamado a la abuela? Y usted me puede decir, no, Karin, hoy la llamo. La iba a llamar, pero no la llamé. Hoy la llamo, ¿sí? O sí, ya llamé a la abuela temprano, hablé con ella, todo está bien. Perfecto, eso es un tiempo no definido. Para eso me sirve este pretérito perfecto compuesto. ¿Ok? Ahora, yo puedo preguntar por un tiempo vinculado al presente. ¿Qué has estudiado hoy en la facu? ¿Qué has estudiado hoy en la facu? Ese hoy me da relación con el presente. ¿Qué quiere decir? Que probablemente fuiste a la facultad temprano y hoy en la noche yo te estoy preguntando cómo te fue en la facultad. ¿Sí? ¿Qué has estudiado? ¿Qué has hecho allí? ¿Ok? O acciones también relacionadas con el presente. Hace poco que has llegado a casa. ¿Quién ha? Él, ella, usted ha llegado a casa, ¿sí? Entonces aquí los verbos llamado, estudiado, llegado son participios, ¿ok? Y el has también y el a son las conjugaciones del verbo haber. ¿Sí, Micaeli? Pregunta. É, quando eu estava estudando, quedei muita dificuldade em haber. Pero haber é existência? É isso? Pero no aquí, no en los tiempos no en los tiempos compuestos. Aquí es Pero, en auxiliar. pero não acompanha sujeito? Isso? Y también cuando, cuando tiene el sentido de existencia, ¿sí? Hay una casa, hay un carro, pero ese no es el sentido en el que lo estamos tratando aquí, ¿sí? Se a diferença do tener é tener que é posse, né? Posesión, exactamente. Posse, sim, Y sim. haber es existencia, pero Sim, eso es cuando el haber no está auxiliando a un verbo, sino que está hablando de un sujeto, ¿sí? ¿Ok? sim, graças. Ok. Isabela Figueroa, pregunte. Solo una duda sobre acentos. Yo leí algunos libros que tienen la trema, no sé cómo se llama en español, que son dos puntos encima de la U. Ajá, Eh, Ainda tiene, porque en portugués no tiene más. ¿En español tiene o no? sí. Sí, En español, esto se llama, ay, no recuerdo ahora, diéresis. La diéresis se utiliza para darle sonido a la U. En palabras como pingüino, vergüenza, sí, sí existe. Pero, bueno, sí, solamente tenemos la diéresis y la tilde, ¿sí? Esas serían como las dos. gracias. ¿Por qué les explico esto? Porque, por ejemplo, la letra ñ, ¿sí? Es una letra, esto no es un acento, no es una N con Q, ¿sí? Que me dice, ah, la N con Q. No, 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 no. Eso es una letra que solo existe en español que se llama ñ. Es como son de NH do portugués, pero no es un acento. Es decir, ese tiu, que parece tiu de portugués, pero que en español no existe como acento, nada más lo tiene esa letra y no es un acento, es parte de la letra. ¿Sí? ¿Ok? No es como la C cedilia, que es un acentito ahí de la C. No, no, no. En español eso no, no tiene sentido. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, pero nos estamos desviando de lo que necesitamos saber aquí. Y es que con ese pretérito perfecto
Los marcadores de tiempo son de tiempo reciente, este mes, hace 2 horas, o de tiempo indeterminado, como nunca, siempre, también. ¿Sí? ¿Ok? Y por último, el otro pretérito que nosotros debemos conocer es el pretérito pluscuamperfecto, que es el pasado del pasado. ¿Ok? Entonces ahí vamos a tener el verbo haber, otra vez es un tiempo compuesto, el verbo haber es un verbo auxiliar, aquí también, y vamos a ver que el verbo haber va a estar conjugado en pasado imperfecto, ¿sí? Yo había, tú y vos habías, ellos habían, nosotros habíamos, ¿sí? ¿Ok? Y después lo vamos a sumar con un participio, ¿sí? ¿Cuáles son los participios? Perdón, hablado, comido, vivido, escrito, hecho, etcétera, ¿no? Entonces, este nos va a servir para hablar del pasado del pasado. ¿Cuál es el ejemplo que ponemos aquí? Fíjense. Cuando llegué a la tienda, ya había cerrado, ¿sí? Esta es la línea del tiempo. Ahora, en el presente, yo estoy diciendo que cuando llegué a la tienda, ya la tienda había cerrado, ¿sí? El horario de la tienda es hasta las 20 horas, pero yo llegué a las 21:10 acá. Cuando yo llegué, que eran las 21:10, ya había cerrado la tienda, ¿sí? ¿Por qué? Porque a las 20 era que había cerrado la tienda, ¿ok? Entonces, el pasado del pasado. Ay, Karen, yo no tinha visto eso antes. Yo no había visto eso antes de verlo ahora en la clase, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, estos cuatro pasados los tenemos que manejar para poder hablar en pasado en nuestro examen de suficiencia. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna otra pregunta que les haya surgido? Muy bien. Entonces, el examen CIE le van a tener ese tipo de preguntas. Pero en el examen SEA, yo tengo que exponer en un máximo de 2 minutos 30, 3 minutos, mi explicación sobre mi propia historia. Y es bueno que esta propia historia la podamos hacer desde un punto de vista interesante y profesional. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer yo en mi propia historia? Yo tengo que hablar de mi nombre completo, de mi nacionalidad, de mi país de procedencia. Debería decir mi dirección completa con detalles, con el código postal, con la descripción de la ciudad de origen, decir lo que me gusta y lo que no me gusta, hablar de mi número de teléfono completo, es el 116411, ¿sí? El número completo. Hablar de la dirección de correo electrónico, a qué te dedicas en la actualidad, dónde trabajas, qué estudió en el pasado o qué estudia en el presente, por qué está estudiando español y qué planes tiene relacionados con el español, ¿ok? ¿Dónde se ven de aquí a unos 10 años? ¿Cómo se siente con respecto a la prueba de español, ¿no? Claro, estos son como tópicos generales que ustedes pueden utilizar para su presentación, pero no quiere decir que sea estrictamente así. Ustedes pueden decir otras cosas si quieren decir otras cosas y pueden omitir alguna de las cosas que están acá. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, voy a dejar esto en pantalla para que lo vayan leyendo y vean cómo puede ser esta descripción. ¿Sí? ¿Ok? A los que están en casa viendo el video, les pido que pausen y puedan leer todo el texto. Nosotros lo vamos a leer acá en clase y luego vamos a hablar de lo que está puesto allí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, buscamos. Permiso, profe. Sí, Raiza pregunta. ¿Qué serías aunque? Aunque es en Bora o mismo que, ¿sí? Un conector Ah, también. sí, gracias. Muy bien, perfecto. Tenemos aquí marcado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Leemos el texto, buscamos las palabras que no conocemos, las
aprendemos, buscamos el significado, y es bueno que ustedes puedan desarrollar en toda esta Achei aqui. presentación. Ajá, ¿dónde, Micael? ¿Ah? Sino, sin embargo, pero tiene tres diferencias para usar. El ¿Sí? nivel, el nivel. ¿Cuál es la diferencia de sino para sin embargo? Sino es como senado en portugués y sin embargo es como por ende en portugués, ¿sí? ¿Ok? Ya te lo voy a Ah, explicar sim, con sim. más detalle. Déjame terminar esto aquí y te lo explico con detalle, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Gracias. Fíjense, les decía que aquí ustedes tienen que manejar el vocabulario informático cuando den direcciones electrónicas, el vocabulario para dar direcciones que son números, letras, ¿ok? Para dar el número de teléfono y todo este tipo de cosas. Y su presentación tiene que ser interesante, o sea, que ustedes se vea que ustedes son unas personas interesantes. Nosotros mismos somos los que contamos nuestra historia, ¿no? Y así podemos darle un buen uso al idioma. De eso se trata este ejercicio. Además, durante la entrevista los profesores les pueden hacer algunas preguntas y ustedes deben responderlas. Probablemente preguntas que tengan que ver con lo que ustedes ya habían dicho en su presentación, ¿no? Como para profundizar más. Ah, sí, ¿te gusta hacer senderismo? ¿Cuáles días de la semana vas a hacer senderismo? ¿Ok? Por ejemplo. Entonces, de ese tipo de cosas se trata este examen. Esta prueba del examen, esta parte oral, que es al principio para presentarse. Bien, muy bien. Bueno, con esto cerramos este tema, acá, esta parte de la presentación personal. ¿Sí? ¿Ok?